Bienvenidos a Chisme Viral. Hoy les traemos una exclusiva que los dejará boquiabiertos. ¿Qué ocurre cuando el pasado regresa para atormentar el presente? Esto es lo que pasó con Marc Anthony, Jennifer López y Nadia Ferreira. En medio de los reflectores y el brillo interminable del espectáculo, la vida de las celebridades nunca está libre de controversia. A veces las historias que surgen parecen sacadas de una novela dramática, donde cada gesto y palabra es analizada, revisada y expuesta al mundo, y donde las fronteras entre la realidad y la especulación se desdibujan. En este intrincado y apasionante universo, pocos nombres generan tanto interés como Marc Anthony, Jennifer López y, más recientemente, Nadia Ferreira. Todo comenzó en una lujosa fiesta en Miami, una de esas noches en las que las estrellas brillan tanto en el cielo como en la tierra. Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira asistieron a un evento colmado de glamour, música y amistades compartidas. Desde el momento en que llegaron, todas las miradas se centraron en ellos. Como es habitual en su vida, Marc parecía el epítome de la elegancia, siempre seguro y carismático. Nadia, por su parte, no solo lucía espectacular, sino que también emanaba la confianza de alguien que, a pesar de estar casada con una de las grandes figuras de la música, estaba forjando su propio camino. Todo parecía ir bien hasta que la conversación entre los asistentes comenzó a derivar hacia un tema que muchos creían olvidado: Jennifer López. No era inusual que el nombre de ella surgiera en tales pláticas. Después de todo, había compartido muchos años de su vida con Marc, y ambos seguían siendo figuras relevantes del mundo del espectáculo. Pero esta vez, las cosas tomaron un giro inesperado. Según los rumores que empezaron a circular tras la fiesta, fue en ese preciso instante cuando Marc, tal vez influenciado por la nostalgia o por un impulso momentáneo, hizo un comentario que dejó a todos atónitos. Frente a un pequeño grupo de amigos cercanos y con Nadia presente, supuestamente mencionó una solicitud que había hecho a Jennifer López antes de su separación definitiva. Aunque los detalles iniciales eran vagos, lo que se insinuaba era lo suficientemente impactante como para que la noticia se propagara rápidamente. La supuesta petición de reconciliación de Marc habría sido un intento desesperado por recuperar lo que habían tenido. Aunque ambos habían seguido adelante con sus vidas, y cada uno había encontrado nuevas parejas y experiencias, parecía que una parte de Marc aún guardaba un rincón especial para la mujer con quien compartió tantos momentos. Se decía que antes de que todo terminara, Marc había pedido a Jennifer que reconsiderara su decisión de separarse y le diera una última oportunidad para salvar su relación. Al principio muchos dudaron de la veracidad de la historia. Después de todo, tanto Marc como Jennifer habían sido extremadamente respetuosos con su vida privada desde que decidieron tomar caminos distintos. Sin embargo, lo que realmente avivó la llama del escándalo no fue la supuesta confesión de Marc, sino la reacción de Nadia. Según testigos, en cuanto escuchó a Marc hablar sobre este tema, algo cambió en su semblante. Lo que había comenzado como una velada tranquila y placentera pronto se convirtió en una escena tensa y cargada de emociones. Nadia, al escuchar sobre la petición que su esposo supuestamente había hecho a su exesposa, no pudo contenerse. Su reacción fue rápida y visceral. En un intento por controlar sus emociones, al principio trató de disimular, pero pronto comenzó a elevar la voz exigiendo explicaciones. ¿Por qué estaba Marc mencionando a Jennifer en una ocasión tan trivial? ¿Por qué hablar de una reconciliación que nunca ocurrió, y sobre todo, por qué hacerlo frente a ella y a sus amigos más cercanos? Lo que comenzó como un susurro incómodo en un rincón de la fiesta pronto se convirtió en un enfrentamiento que nadie pudo ignorar. Nadia, claramente herida y visiblemente enfadada, dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar que su matrimonio se viera ensombrecido por el fantasma de una relación anterior. Los gritos resonaron por todo el lugar, y aunque muchos intentaron intervenir para calmar la situación, Nadia no quería escuchar razones. Sentía que había sido traicionada, no solo por las palabras de su esposo, sino por el hecho de que esas palabras desataran un torrente de inseguridades y recuerdos que ella había preferido dejar en el pasado. La tensión era palpable, los presentes no sabían si quedarse o irse, pero la mayoría optó por no moverse, esperando ver cómo se desarrollaría todo. Marc, por su parte, parecía sorprendido por la magnitud de la reacción de Nadia. Según algunos testigos, intentó calmarla explicando que no era su intención faltarle al respeto, pero sus palabras no fueron suficientes. Nadia se sentía humillada. Para ella, hablar de Jennifer López en esos términos era más que una simple conversación inocente, era una afrenta directa a su relación. La fiesta terminó abruptamente con Nadia abandonando el lugar visiblemente alterada,
mientras Mark se quedó atrás tratando de explicar a los pocos amigos que quedaban que todo había sido un malentendido. Sin embargo, la prensa y los tabloides no tardaron en hacerse eco de la situación. En cuestión de horas el incidente estaba en boca de todos, y las especulaciones sobre el estado del matrimonio entre Mark y Nadia comenzaron a correr. La polémica se intensificó cuando, unos días después, Jennifer López fue vista en un evento en Los Ángeles. Aunque no hizo comentarios directos sobre el asunto, su presencia fue suficiente para que los rumores se multiplicaran. Algunos medios insinuaban que tal vez había más en la historia de lo que se había dicho inicialmente, mientras que otros sugerían que todo podría haber sido simplemente una mala interpretación de una conversación inocente. No obstante, la historia continuaba alimentando los titulares. Nadia, por su parte, se mantuvo alejada de los medios durante algunos días. Se decía que estaba profundamente herida por lo sucedido y que incluso había considerado la posibilidad de distanciarse de Mark durante un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería de su relación. Algunos amigos cercanos a la pareja revelaron que, aunque Mark intentaba restar importancia al incidente, Nadia no podía dejar de pensar en la posibilidad de que su esposo aún guardara sentimientos no resueltos hacia Jennifer. El escándalo llegó a tal punto que comenzaron a surgir teorías sobre lo que realmente había sucedido entre Mark y Jennifer antes de su separación definitiva. Algunas fuentes afirmaban que efectivamente Mark había hecho una solicitud de reconciliación, pero que Jennifer había rechazado cualquier posibilidad de volver a intentarlo, dejando claro que sus caminos debían separarse para siempre. Otros, en cambio, sugerían que la supuesta solicitud nunca había existido y que todo había sido producto de la imaginación de los medios de comunicación, ansiosos por encontrar cualquier excusa para hablar de las estrellas. Cualquiera que fuera la verdad, lo cierto es que el incidente dejó una marca en la relación entre Mark y Nadia. Aunque públicamente intentaron mostrarse como una pareja unida y fuerte, los rumores sobre tensiones internas no cesaron. Algunos expertos en celebridades señalaron que para Nadia, la sombra de Jennifer López siempre estaría presente en su matrimonio, y que lidiar con ello sería uno de los mayores desafíos que tendría que enfrentar. A medida que pasaban las semanas, la historia comenzó a desvanecerse de los titulares, pero el impacto en la vida personal de los involucrados seguía siendo evidente. Mark y Nadia intentaron continuar con sus vidas, asistiendo a eventos y mostrándose juntos en público, pero los murmullos sobre el incidente no cesaban del todo. Cada vez que aparecían, las miradas y los comentarios parecían recordarles lo que había sucedido, y la tensión seguía latente. Para Jennifer López, en cambio, la situación parecía haber tenido poco impacto directo. A pesar de los rumores y especulaciones, continuaba con su vida centrada en su carrera y en su relación con Ben Affleck. En varias entrevistas posteriores, aunque se le preguntó indirectamente sobre su relación con Mark, siempre evitó entrar en detalles, dejando claro que prefería mantener el pasado en el pasado. Sin embargo, lo que quedaba claro era que aunque las relaciones del pasado pueden terminar, su influencia puede perdurar mucho más de lo que las personas desean admitir. Para Mark, Jennifer siempre sería una parte significativa de su vida, no solo por los años que compartieron, sino por los recuerdos y experiencias que vivieron juntos. Para Nadia, esto significaba enfrentarse a una realidad que tal vez no había previsto al casarse con uno de los cantantes más famosos del mundo. El escándalo, aunque breve, dejó una huella duradera en todos los involucrados. En última instancia, la historia se convirtió en un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde la vida de las personas se desarrolla bajo la mirada constante del público, las emociones y los sentimientos siguen siendo profundamente humanos. A veces esos sentimientos, por más que se intente controlar o dejar atrás, pueden resurgir en los momentos más inesperados, generando tormentas que nadie pudo prever. Mientras la tensión en la fiesta alcanzaba su punto álgido, las miradas curiosas de los presentes se multiplicaban. Lo que al principio había sido un comentario casual en una conversación íntima se transformó en un torbellino de emociones que nadie pudo detener. El ambiente, antes lleno de risas y música suave, se tornó pesado, casi irrespirable. Algunos invitados intentaban continuar con sus charlas, pero era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo en esa esquina. Nadia, quien hasta ese momento había mantenido una actitud impecable, estaba al borde de perder el control. Su belleza y elegancia, siempre a la altura de cualquier ocasión, parecían opacadas por la furia que se gestaba en su interior. Lo que más le dolía no era la mención de Jennifer López en sí misma, sino el contexto en el que había surgido. En su mente los ecos de la conversación retumbaban como una traición a su confianza, una afrenta personal.
¿Cómo podía Mark hablar de una reconciliación fallida con su exesposa y, aún peor, hacerlo en su presencia? Lo que para algunos podría parecer una simple reminiscencia del pasado, para Nadia era mucho más profundo. El círculo de personas a su alrededor intentaba desviar la atención, aunque en vano. Unos pocos se atrevieron a susurrar, pero pronto se dieron cuenta de que cualquier intento por suavizar la situación sería inútil. El rostro de Nadia estaba marcado por una mezcla de sorpresa, dolor y una creciente ira que no sabía cómo contener. Los que estaban cerca pudieron notar cómo apretaba los labios, probablemente para no dejar salir todo lo que sentía en ese momento. Mark, por otro lado, permanecía en una especie de incredulidad. No esperaba que un comentario que en su mente había sido inofensivo desencadenara semejante reacción. Pero en su rostro también se podía leer algo más, una sombra de arrepentimiento. Tal vez, en lo más profundo, sabía que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Pero ¿cómo explicarle a Nadia que sus palabras no significaban lo que ella temía? ¿Qué llevó a Nadia a perder el control? ¿Acaso el recuerdo de Jennifer aún pesa sobre su matrimonio? Quédate hasta el final porque desglosaremos la cronología de los hechos, revelando mensajes, reacciones y hasta detalles ocultos que no conocías. No te lo pierdas. Cómo hacer entender que mencionar a Jennifer no era un reflejo de un amor no resuelto, sino más bien un simple recuerdo de un capítulo que él consideraba cerrado. Los testigos de la escena no podían dejar de notar la creciente frialdad en los gestos de ambos, mientras Nadia se alejaba un poco, tratando de recobrar la compostura. Mark intentaba alcanzarla con palabras calmadas, casi susurrantes, pero era evidente que cada palabra que él decía parecía avivar más el fuego en su interior. ¿Por qué ahora?, preguntó Nadia con la voz quebrada pero llena de determinación. ¿Por qué sigues trayendo esto a nuestras vidas frente a todos? Mark levantó las manos en un gesto de rendición, intentando suavizar la situación. No es lo que piensas. Simplemente estábamos hablando del pasado, no tiene nada que ver con nosotros, Nadia. Pero esa respuesta, lejos de calmarla, parecía agravar la situación. Nadia sentía que cada palabra que Mark pronunciaba era como una daga que se hundía más profundamente en su corazón. No podía creer que su esposo, alguien con quien había decidido compartir su vida, estuviera evocando una relación pasada, y mucho menos una donde, al parecer, había quedado una solicitud sin resolver. Era evidente que Nadia no podía aceptar lo que estaba sucediendo, no en ese momento, no con la mirada de todos puesta sobre ella. En su mente la idea de que Mark todavía pudiera albergar algún tipo de sentimiento hacia Jennifer López, incluso si era solo nostalgia, era insoportable. Había luchado por construir su propio espacio en la vida de Mark, por dejar de ser vista como la nueva esposa o la joven pareja. Había invertido tiempo y esfuerzo en demostrar que su relación era sólida y que su amor era auténtico, pero ahora sentía que todo ese esfuerzo se desmoronaba en cuestión de minutos. La historia de la solicitud de reconciliación era lo que más le dolía. La sola idea de que Mark hubiera intentado salvar su matrimonio con Jennifer antes de que todo terminara y que ahora lo mencionara de manera tan casual la hacía sentir vulnerable. Era como si, de alguna manera, Mark nunca hubiera cerrado completamente ese capítulo, como si todavía hubiera algo pendiente entre ellos, y para Nadia eso era inaceptable. Los amigos cercanos que estaban presentes no sabían qué hacer. Algunos intentaban calmar a Nadia, otros trataban de apartar a Mark para que le diera espacio a su esposa, pero en el fondo todos sabían que lo que estaba ocurriendo iba más allá de una simple pelea de pareja. Era algo más profundo, algo que tenía que ver con la identidad de Nadia dentro de ese matrimonio. Mientras los minutos pasaban, la situación se volvía más incómoda para todos los presentes. Algunas personas comenzaron a salir discretamente de la fiesta, tratando de no llamar la atención. Los murmullos eran constantes y aunque muchos intentaban no mirar directamente, todos querían saber cómo terminaría todo. El escándalo, que en un principio había sido solo un comentario entre amigos, ahora era el centro de atención de toda la fiesta. Nadia, después de unos minutos de silencio, finalmente se volvió hacia Mark. Su mirada ya no era solo de enfado, sino de profunda tristeza. En ese momento Mark pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Su expresión cambió de sorpresa a una comprensión dolorosa. Sabía que había herido a su esposa y aunque no fue su intención, el daño estaba hecho. ¿Todavía piensas en ella?, preguntó Nadia con voz temblorosa, pero esta vez no gritaba. Era una pregunta más profunda, más personal,
que llevaba consigo todas las inseguridades que había intentado mantener a raya durante su relación. Mark negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, Nadia levantó la mano. No me digas que no. Lo siento, pero no puedo seguir haciendo como que no pasa nada. No cuando ella sigue siendo parte de nuestras vidas en cada conversación, en cada comentario. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Los pocos que quedaban en la fiesta contuvieron la respiración, esperando a ver qué diría Mark. Pero él, por primera vez en la noche, no tenía palabras. La realidad era que aunque creía haber superado su relación con Jennifer, parecía que, de alguna manera, su pasado seguía interfiriendo en su presente. La tensión entre ambos no se desvaneció de inmediato. De hecho, aunque la situación se calmó en apariencia, quedó claro que esa conversación no se cerraría esa noche. Ambos sabían que había mucho más que discutir, mucho más que aclarar. Para Nadia, la confianza en su relación se había visto sacudida, y no sería fácil volver a la normalidad después de lo sucedido. Mientras la fiesta se desmoronaba lentamente con los últimos invitados despidiéndose en silencio, Mark y Nadia permanecieron juntos pero distantes. No había más gritos ni confrontaciones, pero las heridas abiertas durante esa noche no sanarían rápidamente. La fiesta había llegado a un punto de inflexión, donde los pequeños detalles adquirían un significado abrumador, las copas medio vacías, las miradas furtivas entre los invitados que no sabían si quedarse o irse, el murmullo casi imperceptible de conversaciones que intentaban evitar el tema principal. Todo contribuía a crear una atmósfera densa, cargada de incomodidad. Los ecos de los gritos de Nadia aún resonaban en la mente de todos, aunque ahora el silencio entre ella y Mark era ensordecedor. Cada pequeño gesto de los protagonistas de la noche, Mark y Nadia, era observado con atención obsesiva por quienes aún permanecían allí. Mark, visiblemente abatido, mantenía los brazos cruzados, una postura de autodefensa que dejaba claro que no sabía cómo manejar lo que acababa de ocurrir. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y angustia, pero también una especie de resignación. Sabía que en ese momento cualquier cosa que dijera sería probablemente malinterpretada, o peor aún, vista como un intento vano de apaciguar lo que para Nadia ya era una tormenta personal. Nadia, por otro lado, caminaba de un lado a otro como si estuviera atrapada en una jaula invisible. Su respiración era agitada, sus movimientos nerviosos. A pesar de los intentos de mantener la compostura, su cuerpo delataba lo que pasaba por su mente, una combinación de celos, dolor y un creciente sentido de traición. Aunque ya no gritaba, su furia era palpable en cada gesto, en cada mirada fugaz que lanzaba a Mark sin decir una palabra. En su interior, una batalla se libraba entre el amor que sentía por él y la vulnerabilidad que había dejado expuesta a su alrededor. Las luces de la fiesta seguían brillando con una intensidad que contrastaba cruelmente con el caos emocional que se desataba entre ellos. Las sombras que proyectaban esas luces acentuaban los rostros tensos de los pocos que se atrevían a permanecer como testigos de la escena. Algunos lo hacían por morbo, otros por preocupación genuina por la pareja, pero todos estaban conscientes de que eran espectadores de algo que trascendía una simple disputa marital. La música de fondo que antes llenaba el ambiente con una alegría despreocupada, ahora sonaba casi irónica. Las suaves notas de una balada romántica parecían subrayar el drama que se desenvolvía. Para Nadia, esas melodías probablemente se sentían como una burla, un recordatorio cruel de la desconexión que en ese preciso momento sentía entre ella y su esposo. La canción hablaba de un amor eterno, de confianza inquebrantable, conceptos que en ese instante le parecían inalcanzables. El espacio entre Nadia y Mark no era solo físico, sino emocional. Cada centímetro de distancia entre ellos era una manifestación tangible de la barrera invisible que se había levantado en cuestión de minutos. Mark intentaba cerrar esa brecha, pero cada paso que daba hacia ella era recibido con una mirada fría o un gesto que lo detenía en seco. Para él, la situación era absurda en muchos niveles. A pesar de la magnitud de la reacción de Nadia, no podía evitar pensar que todo había surgido de algo pequeño, de un malentendido. Pero al mismo tiempo una parte de él sabía que para Nadia, no era solo el comentario lo que estaba en juego, sino algo mucho más profundo. La historia de Mark y Jennifer López era conocida por todos. Su matrimonio había sido una unión de dos gigantes de la música y el entretenimiento, una relación que había fascinado a los medios y al público durante años. Juntos compartieron momentos icónicos en la vida pública, pero también lucharon con sus propios demonios en privado.
Las personas cercanas a ellos sabían que su separación no había sido fácil, y aunque ambos habían seguido adelante con sus vidas, el vínculo entre ellos, por más roto que estuviera, nunca desapareció del todo. Para Nadia, esta realidad era una presencia constante en su matrimonio. Aunque Mark se esforzaba por demostrarle que su amor por ella era genuino y profundo, la sombra de Jennifer siempre estaba ahí, proyectada por la prensa, por los recuerdos de quienes los conocieron, y en ocasiones por los propios actos o palabras de Mark. Cada vez que aparecían juntos en un evento, los medios no podían evitar hacer comparaciones entre Nadia y Jennifer, alimentando una narrativa que Nadia intentaba ignorar, pero que en momentos como este se volvía imposible de esquivar. Mientras Nadia seguía caminando de un lado a otro, intentando procesar lo que acababa de suceder, los pensamientos la asaltaban. Recordaba todas las veces que había tenido que enfrentarse a comentarios en redes sociales, en revistas de espectáculos, incluso de amigos cercanos, donde la comparaban con Jennifer. La descripción de Nadia como la joven esposa de Mark siempre llevaba consigo una comparación implícita con su predecesora. Aunque nadie nunca lo admitió abiertamente, eso le afectaba más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Para ella, este incidente no era solo una cuestión de celos superficiales, era un recordatorio brutal de que, a pesar de sus esfuerzos por construir su propio espacio en la vida de Mark, siempre habría una parte de él que pertenecía a otra persona. Escuchar esa noche que Mark había intentado reconciliarse con Jennifer, incluso si había sido antes de conocer a Nadia, la hacía sentir como si su relación siempre hubiera sido una especie de segundo lugar, una alternativa a algo que no había funcionado. Cada vez que recordaba las palabras de Mark, esa mención casual a la reconciliación fallida, su mente volvía al mismo punto. ¿Qué habría pasado si Jennifer hubiera aceptado? ¿Dónde estarían ellos ahora? ¿Habría existido un ellos? Nadia sabía que no podía quedarse atrapada en estas preguntas, pero esa noche su mente se negaba a soltar esos pensamientos. La incertidumbre y la inseguridad eran como una red que la envolvía, asfixiándola lentamente. Por su parte, Mark seguía buscando la manera de acercarse a ella, de encontrar las palabras adecuadas para desactivar la situación. Pero cada vez que intentaba hablar, sentía que no tenía derecho. Sabía que cualquier explicación que ofreciera sería insuficiente. ¿Cómo podía justificar algo que para nadie parecía tan intrínsecamente doloroso? En su mente, la conversación sobre Jennifer no tenía la carga emocional que ahora percibía en los ojos de su esposa, pero ya no se trataba solo de lo que él pensaba, lo que realmente importaba era lo que Nadia sentía. Los amigos más cercanos de la pareja, que habían intentado interceder en algún momento, también estaban atrapados en la incomodidad del instante. Algunos intentaban hacer pequeñas conversaciones entre ellos, como si eso pudiera distraer la atención de la escena que se desarrollaba frente a ellos. Otros, en cambio, miraban a Mark con una mezcla de empatía y preocupación. Sabían que él no había tenido la intención de causar tanto daño, pero también comprendían que en su relación con Nadia este incidente podría tener repercusiones mucho más profundas de lo que él mismo imaginaba. El paso del tiempo en esa sala se sentía extraño, como si todo se moviera en cámara lenta. Cada segundo parecía alargarse interminablemente mientras la tensión entre Mark y Nadia crecía. Aunque ya no hubiera palabras ni gritos, era un silencio tenso, cargado de sentimientos no expresados. Y en ese silencio Mark se dio cuenta de algo que lo golpeó con la fuerza de una revelación dolorosa. Tal vez, en algún rincón de su mente, la parte de él que había vivido esos años con Jennifer nunca se había cerrado por completo. Esa comprensión lo dejó paralizado. No era que todavía sintiera amor por Jennifer o que quisiera volver con ella, pero darse cuenta de que el mero hecho de mencionar su nombre podía causar tanto dolor en Nadia lo hizo cuestionarse si realmente había hecho lo suficiente para dejar ese pasado completamente atrás. Tal vez había subestimado lo que esa parte de su vida significaba para Nadia, y lo que ella percibía cuando escuchaba a la gente hablar de su matrimonio anterior. Mientras la música seguía sonando, en un contraste casi cruel con la realidad emocional que ambos enfrentaban, la noche continuaba. Las luces brillaban y la fiesta aún no había terminado oficialmente, pero para Mark y Nadia, lo que había comenzado como una celebración entre amigos ahora se había convertido en un crisol donde se revelaban las tensiones más profundas de su relación, tensiones que ninguno de los dos estaba seguro de cómo resolver. El ambiente en la sala, cargado de tensión emocional, parecía haber alcanzado un punto de no retorno. A pesar del aparente silencio entre Mark y Nadia, los pequeños gestos hablaban en su lugar. El brillo en los ojos de Nadia, que solía reflejar seguridad y pasión, ahora estaba teñido de una melancolía profunda.
Era como si en ese preciso momento estuviera enfrentándose no solo a su esposo, sino también a un pasado que nunca fue suyo, pero que de alguna manera siempre estuvo presente. Las luces que iluminaban la sala de fiesta resaltaban los detalles de la escena con una claridad implacable. Los mechones sueltos del cabello de Nadia, que antes caían con gracia sobre sus hombros, ahora estaban revueltos, reflejando su estado de ánimo. Su vestido, que al principio de la noche había capturado la atención de todos por su elegancia y sofisticación, ahora parecía ser una prisión que la mantenía atrapada en una velada que ya no deseaba continuar. En su mente las palabras de Mark no dejaban de repetirse como un eco interminable que la atormentaba. No es lo que piensas, había dicho él, intentando suavizar el golpe. Pero para Nadia esas palabras eran un recordatorio de que por mucho que Mark intentara explicarse, nunca entendería por completo lo que ella estaba sintiendo. Para ella el problema no era solo lo que Mark había dicho, sino lo que esas palabras simbolizaban. Nadia había luchado por forjar una identidad propia en una relación en la que inevitablemente siempre había comparaciones con una mujer que en muchos sentidos era inalcanzable, Jennifer López. No se trataba solo de la fama o el éxito, sino del hecho de que Mark había compartido una vida entera con ella, había formado una familia con ella, y aunque esa etapa había quedado atrás, la sombra de Jennifer seguía presente de una manera que Nadia no podía ignorar. A lo largo de los años, había aprendido a convivir con esa sombra, a aceptar que era parte del paquete que venía con estar casada con alguien como Mark. Pero esa noche, todo lo que había mantenido cuidadosamente controlado estalló. Cada comentario que había escuchado a lo largo de su relación con Mark, cada mención de Jennifer en la prensa, cada comparación que los medios hacían entre ella y la exesposa de Mark, ahora pesaban sobre sus hombros. Hasta ese momento había logrado mantener la compostura, hacer oídos sordos a las especulaciones, pero al escuchar que Mark había intentado salvar su matrimonio con Jennifer antes de que todo terminara, se dio cuenta de que su relación con él, por muy fuerte que fuera, nunca estaría completamente libre de ese pasado. Era difícil para Nadia procesar que aunque Mark había asegurado una y otra vez que su vida con Jennifer había quedado atrás, todavía existía un punto de vulnerabilidad en su relación. Esa noche había sido testigo de la posibilidad de que en algún rincón de su corazón, Mark todavía cargaba con fragmentos de esa relación, aunque fuera solo en forma de recuerdos o emociones no resueltas. No era que ella dudara del amor de Mark hacia ella, pero esa mención casual a la reconciliación fallida había reabierto heridas que Nadia ni siquiera sabía que existían. Se preguntaba si en algún nivel siempre estaría compitiendo con una versión idealizada de Jennifer, una versión que Mark mantenía oculta incluso para sí mismo. Mark, por su parte, se mantenía en una postura rígida, sintiendo como cada segundo que pasaba empeoraba la situación. Las palabras que había intentado usar para calmar a Nadia solo parecían agravar las cosas. Él no había querido decir nada que causara ese nivel de angustia, pero ahora, al ver el impacto devastador que sus palabras habían tenido, se daba cuenta de que había tocado un tema mucho más delicado de lo que jamás imaginó. Siempre había sido alguien que prefería evitar el drama, alguien que enfrentaba las crisis con calma y racionalidad. Pero esa noche su lógica fría y su intento de restar importancia al comentario solo lo habían alejado más de Nadia. Para Mark, la relación con Jennifer había sido una parte importante de su vida, pero también una parte que él creía haber cerrado por completo. Sabía que Jennifer era una mujer extraordinaria, alguien con quien compartió mucho, pero también con quien las cosas no funcionaron. Y por esa misma razón había seguido adelante. Lo que no había considerado era cómo esa parte de su vida seguiría influyendo en su presente, en su relación con Nadia. No había anticipado que al mencionar esa petición de reconciliación que nunca prosperó, estaba despertando viejas inseguridades en Nadia que hasta ese momento parecían estar bajo control. La presión en el ambiente se hacía cada vez más tangible. Los invitados que permanecían cerca seguían fingiendo conversaciones triviales, pero todos, sin excepción, estaban sintonizados con lo que estaba ocurriendo entre Mark y Nadia. Algunos intentaban observar sin parecer intrusos, mientras que otros, aquellos más cercanos a la pareja, intercambiaban miradas cómplices, como si intentaran encontrar una solución, algún modo de intervenir sin agravar la situación. Pero nadie se atrevía a dar el paso de fondo. Las risas de otros invitados que no estaban al tanto del drama que se desataba en ese rincón de la fiesta sonaban desconectadas, casi surrealistas. Era como si existieran dos mundos paralelos en ese momento, el de la fiesta, que continuaba con su brillo superficial, y el del pequeño círculo donde Nadia y Mark estaban lidiando con sus demonios personales.
Cada risa, cada gesto alegre de aquellos que seguían disfrutando de la noche contrastaba fuertemente con el dolor palpable que flotaba entre Mark y Nadia. A medida que los minutos avanzaban, la mente de Nadia seguía jugando con escenarios hipotéticos. ¿Qué habría pasado si? Esa pregunta la atormentaba. ¿Qué habría sucedido si Jennifer hubiera aceptado la petición de reconciliación de Mark? ¿Dónde estaría ella ahora? ¿Seguiría existiendo ellos? Aunque sabía que el pasado no podía cambiarse, esas preguntas no dejaban de surgir. Cada uno de esos pensamientos le recordaba que en algún momento Mark había estado dispuesto a luchar por otro amor, por una relación que en ese entonces parecía valer la pena salvar. Y aunque esa lucha no había prosperado, el simple hecho de saber que existió era suficiente para hacer tambalear los cimientos de la seguridad que ella sentía en su relación. Para Nadia, esta no era solo una cuestión de amor presente, sino de identidad. Siempre había querido ser más que la esposa de Mark Anthony. Había trabajado duro para forjar su propia carrera y para que el mundo la viera por lo que era, una mujer fuerte e independiente, no solo una figura decorativa al lado de un hombre famoso. Pero esa noche, mientras miraba a Mark, no podía evitar sentir que estaba siendo arrastrada por una marea de inseguridades que la hacían cuestionar todo lo que había construido. El dolor de Nadia no era solo el de una esposa que escucha un comentario desafortunado, era el de una mujer que se daba cuenta de que por mucho que intentara luchar contra los fantasmas del pasado, esos fantasmas siempre estarían ahí, acechando en las sombras, dispuestos a aparecer en los momentos más inesperados. Aunque Mark no había hablado de Jennifer con frecuencia, esa noche había sido suficiente para hacer que todo su mundo interno se desmoronara, y mientras la fiesta continuaba como si nada hubiera sucedido, Nadia sentía que estaba sola en su lucha, incluso con Mark a su lado. ¿Qué opinas de la petición de Mark? ¿Es el pasado un obstáculo insalvable? No olvides suscribirte a Chisme Viral para más exclusivas y chismes candentes. Dale a la campanita para no perderte ninguna actualización sobre este escándalo. Déjanos tu comentario abajo y únete a la conversación.